porque no sé cuántas secciones de medida dos hay. Tenía entendido que había dos secciones más, pero que faltaba alumnos en las otras secciones. Puede ser una de las razones que están jalándolos a las otras secciones. Eso estoy especulando ahorita. Más no sé si será cierto eso o no. La verdad que desconozco. Pero no está de más que ustedes tengan que hacer la gestión, pues, por favor. No tienen por qué, si ya se matricularon, no tienen por qué sacarlos de todo. Bueno, vamos a tranquilizarnos un poquito y vamos a entrar a otro gran tema, que para mí, y debería ser igual para ustedes, reviste de alguna manera los temas de mayor relevancia para la especialidad. ¿Por qué digo esto? Porque sin un estudio de resistividad adecuado al terreno que vamos a hacer la resistencia puesta a tierra o diseñar nuestras protecciones, poco o nada podemos asegurar de los futuros incidentes que puedan ocurrir en la instalación. En mis años que llevo trabajando en mi especialidad y sobre todo haciendo este tipo de trabajos de mediciones de resistividad del suelo, y luego haciendo resistencia de puesta a tierra, mallas, pozos, etcétera, para rayos, aterrando equipos sofisticados, etcétera, etcétera. He llegado a la conclusión de que cada vez, cada vez que necesitamos nosotros aterrar equipos de electrónica potencia, es cuanto más hace falta afinar los estudios de resistividad del terreno. Lógicamente con tecnología. Cuando me refiero a tecnología es que necesitamos usar cada vez equipos que estén de alguna manera eh, actualizados, en primer lugar con certificado de calibración al día, y no jugarnos el destino. Y cuando hablo de esto es que ahora es una exigencia. Muchas empresas te piden el certificado de calibración del equipo. Y es un mandato de normas, es un mandato de Indecopi, es un mandato de INDECI, es un mandato de que tengas que hacerse los estudios de tanto de resistividad como de resistencia puesta a tierra con el certificado de calibración al día. Yo mis equipos lo llevo a la UNI y al laboratorio o lo llevo a la Logitech cuando no tienen equipos ahí. Todos los equipos tienen que ser de alguna manera verificados y con certificado de protocolo de pruebas al día. ¿Por qué? ¿Cómo hacer una certificación? En la universidad, gracias a Dios, hay equipos que tienen varios equipos de resistividad. Uno de ellos es si no me equivoco, es un Metrel, que tiene una alta precisión, que serviría para calibrar el estudio del hidrómetro. Y con eso se hace. Yo he llevado ya varias veces mis equipos y sí está dentro del rango, realmente, sí, se cumple. Lo mismo para los equipos de medición de puesta a tierra, también. Entonces, ¿cuál es mi recomendación aquí antes de poder seguir abordando el tema? Hagan un estudio de resistividad o cuando ustedes tengan que hacer un estudio de resistencia de puesta a tierra, por ejemplo, asumiendo, les toca hacer en el Callao, les toca hacer en Los Olivos, les toca hacer por Ventanilla. Asuman que ahí, si no tienen ningún estudio de resistividad, no tienes el equipo para hacerlo, pero te puede salir el cachuelito, como digo yo siempre, hacer un pozo a tierra. Asuman que la resistividad por ahí, en los suelos de la costa, estamos hablando, si está muy pegado a la costa, no menos de 150 ohmios por metro. Más acá, unos 500 metros hacia adentro, o sea, para acá, del oeste hacia el este, va bajando, pero no baja tanto. Menos de 120 ohmios por metro no lo van a encontrar. Entonces, estos indicadores que les sirvan de referencia, porque si se supone que vamos a tratar ese terreno para bajar a un valor que pide el fabricante o pide el equipo o pide el propietario del inmueble.
El propietario del inmueble puede tener su ingeniero y te dice, bueno, mire, nosotros les vamos a contratar a ustedes, pero lo que queremos de resistencia de puesta a tierra, acá, para esta línea de producción, este tablero, qué sé yo, necesitamos menos de 5 ohmios. Cuando te dice menos de 5 ohmios, hay que tomar las cupizas. ¿Cuánto es menos de 5 ohmios? 4.99, 4.5, ¿cuánto es? Porque después te puede decir, no, yo te he dicho menos de 5 y eso significa 2 ohmios. Ojo, es otro cantar. Cuando te dicen 2 ohmios, es tan lejos que aunque te parezca mentira, son 2 unidades, ¿no? Pero es tremendamente lejos. 5 de 2. No sabes si lo vas a encontrar con 1, con 2 o 3. Depende del terreno. Entonces, por esa razón es que yo le digo, muchachos, estos dos temas, tanto de resistencia de puesta a tierra como resistividad, el punto de partida para el éxito de una resistencia de puesta a tierra es la resistividad del suelo. Este gran tema. Hay mucha literatura y diversa literatura realmente. El concepto básico de resistencia de puesta a tierra es acá radica. El gráfico corresponde a un curso que llevé el año 2013 en Estados Unidos. Consiste en tener un cubo así, tal cual, una muestra, y someterle meterle tensión y corriente, ¿no? Tal como está acá, pruebas a un cubo de 1 metro por lado. Y debería cumplirse lo que está acá, esta formulita, que la resistividad de este cubo es igual a la resistencia que tú lo vas a medir, ¿no? Lo vas a medir con lo que sale por la sección en metros cuadrados, ¿no? Sí, en metros cuadrados, y la longitud de metro cuadrado. Esto debería cumplirse. Entonces, en la UNI hemos hecho experimentos desplazando en un sentido, centímetro por centímetro, hasta llegar al metro, midiendo los valores que salían acá y calculando el R, ¿no? Porque aquí se aplica la ley de Ohm para el R. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que verificamos por un lado la fórmula y por otro lado los equipos, que deberían cumplirse lo que dicen en la literatura, ¿no? Entonces, hay factores, por ejemplo, esta es una fuente, hay factores que determinan la resistividad de los suelos. En realidad, muchachos, los factores son propios de cada terreno. Nosotros en Perú tenemos, si queremos verlo así en forma genérica, costa, sierra y selva. Pero si vamos un poco más a la geografía propiamente dicha, vamos a encontrar que de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar hay varias capas. De 1000 a 2000, de 2000 a 3000, pasas los 4500, 4800, en este caso Ticlo ya, vuelves a bajar y los suelos son de diferente composición, entonces hay varios factores ahí que influyen. Luego bajas a los valles, es otro cantar también ahí. Después está la selva alta y luego se lo baja. Entonces, por A o B razones, ustedes pueden hacer un estudio de resistividad en Huánuco. Esos resultados no tienen nada que ver con lo que hagas en Ica. Puede ser que Huánuco tenga un valle, hace calor, pero el suelo no tiene nada que ver el suelo de Ica con el suelo de Huánuco. O sea, de tal manera que los valores que encontremos en la literatura inglesa, es decir, en inglés, para Estados Unidos, para Inglaterra, todo, acuérdense que la mayor parte del tiempo de estos países son fríos. Llegan a temperaturas bajo cero, muchos de ellos en el año, y en la mayoría de los países se mantiene en menos de 7 grados abajo, ¿no? Asunto que no llegamos acá en Perú, ni en Ticlio. En Ticlio estamos encima de cero. Estamos a 6, 5 grados. Muchas veces ya, en la noche sí, bajas a cero, pero en el día no. Entonces, lo que se diga de acá hay que tomarlo con mucho respeto, mucha cautela, porque va a depender el éxito de la puesta a tierra. Entonces, uno de los factores es la naturaleza de los suelos. Hay todo un tratado de suelos para diferentes países. La humedad.
La humedad se refiere a la humedad relativa. HR, porcentaje. Bueno, esto sí se mide con higrómetro. El equipo que se mide acá se llama higrómetro. Es un equipo digital que va a medir te mide la humedad y la temperatura ambiente y humedad relativa. La temperatura del terreno, ojo, la temperatura del terreno varía con la profundidad. O sea, en la superficie, aquí habría que ocupar la superficie, propiamente dicha, ¿no? A 0.5, 1, 1.5, 2, 2 y 2.5 metros de profundidad, ojo. Este es el H. ¿Por qué le digo? Porque si estamos en la costa, lógicamente la temperatura en la superficie va a tener un valor. Ese mismo valor en la sierra o en la selva cambia. Y va a cambiar cuando nos metemos hacia abajo. Ustedes saben muy bien que a medida que te vas metiendo al suelo, la temperatura va cambiando. Es decir, va elevándose. Pero ¿a cuánto se eleva? Depende de los diques. Ya, concentración de sales disueltas. ¿Dónde habrá más sal? En la costa, en la sierra, en la puna, en valles, en la selva. Bueno, si estamos cercanos al mar, lógicamente ahí hay más sales disueltas que a 1000 metros hacia el este, 2000 metros, etc. Pero también podríamos encontrar sales en altura. Acuérdense que en Cusco, por ejemplo, hay en el lago Titicaca, hay sales. Y tenemos en el país islas de sal en la altura. Entonces, hay que quitarnos un poquito la venda de los ojos y decir que solamente encontramos sal a nivel del mar. No es así. No es cierto. Se encuentra en diferentes terrenos, en diferentes altitudes. Compactación del terreno. Una cosa que en la costa tenemos, cuando ustedes excavan, seguramente han visto, cuando excavan acá, a 60 centímetros o menos, hay tierra, efectivamente, y luego comienza arena, hormigón, y básicamente hormigón hacia abajo, con piedra más grande, ¿no? Cuando se refiere a la estratificación de terrenos, son las capas. O sea, podemos tener una capa, ¿no? Una capa. Podemos tener otra capa, acá. No son capas. Esta distancia, esta separación, depende, pero que le podemos dar 30 centímetros, 40 centímetros, medio metro. ¿Cómo podría ser centímetro? Porque los electrodos que vienen con los equipos de medición normalmente vienen de 50 centímetros. Se entierran 30 y 20 quedan libres. Es lo normal que puedan venir los electrodos. Por esa razón estoy poniendo que puede ser de 50 centímetros la estratificación, que más o menos. Pero podríamos hacer también la estratificación a un metro, sí, por supuesto. Podríamos considerar que la estratificación son las capas a 1 metro, a 2 metros. Pero eso depende de qué terreno estemos. Todo depende en qué terreno estemos. Entonces, estos criterios, hay mucho más, que vamos a ver depende más adelante, pero aquí hay otra fuente, ¿no? Este es el tipo de suelo, es una de Alte Corporation. Entonces, de los componentes que hay incluso el peso, ¿no? El tipo de suelo. Son informaciones que están dispersas, no están juntas. Acá, por ejemplo, la temperatura, que les acabo de decir, para la influencia de la temperatura con la resistividad. Acá esta literatura de Alte Corporation, por ejemplo, es Fahrenheit y centígrados. Y toma miren, desde -5 y hasta 50.
Entonces el efecto en la resistividad es abismal, ¿no? Como 70.000, 30.000, 10.000, 8.000, 7.000, 6.000, mira cómo va bajando con la temperatura, 4.000. O sea, a medida que la temperatura baja, la resistividad sube, pero en función de esta temperatura. ¿Ya? Entonces nosotros, si tomamos mediciones en la costa, estamos en verano, la temperatura en el verano está superior a 20 grados. Ahorita nomás tenemos alrededor de 18 grados, ¿no es cierto? Entonces, estamos entre este y este, entre 10 y 20. Entonces, tendremos que hacer una iteración para tener idea de cuánto sería la resistividad en función de esta temperatura, en la capa superficial del terreno, ¿no? Entonces, acá tenemos también otros, una especie de datos que ellos han tomado en tres sentidos. La resistencia que les ha salido y las longitudes en ohm por metro. Estas son unas tablitas de mediciones que han hecho en los estudios de resistividad del terreno, ¿no? Algunas bibliografías en busca de valores típicos para la resistividad del terreno específico. Se encuentran que la mayoría de ellas no coinciden. ¿Por qué? Porque cada uno ha escrito para su país, cada uno ha escrito desde el punto de vista de su experiencia. Así como yo les he dicho, por el trabajo he tenido que ya ahora a mis años concluir cuánto sería la resistividad para la costa, cuánto sería la altura y cuánto sería para la selva. Entonces, algo así están hechas estas tablas. Esta es una fuente, por ejemplo. Dice, terreno pantanoso, márgenes de valores, 2 a 50. Un valor medio podemos tomar como referencia 30 ohmio metro. Terrenos pantanosos. ¿Dónde encontramos el terreno pantanoso? Puede ser en terrenos donde filtra agua y hay pantanos que se forman en la naturaleza. Y aquí en Lima tenemos los pantanos de Villa, por ejemplo, ¿no? Pero más al sur hay otro pantano que se ha formado por filtraciones de agua. Y así sucesivamente. Son pantanos porque son filtraciones de agua y lógicamente moja el terreno, humedece y puede incluso llegar a formarse lagunas artificiales. Barro mezclado con paja. Eso se da, por ejemplo, en lo que es en la parte del Ande, donde tenemos el Ichu. No se olviden que el Ichu normalmente servía para los techos y la paja de los trigos, los cereales, era para hacer adobes. Entonces, en ese barro que está mezclado con paja, la resistividad, miren los márgenes, 2 a 200 y un promedio 40. Esto, por ejemplo, 40, de 200 bajar a 40, no lo tomaría yo así, ¿no? Tan alegremente. ¿Cómo que 200 bajar a 40? Si de repente hoy la realidad no es esa, bueno, son, como le digo, referenciales nada más. Terreno fangoso y arcilloso, humus. Humus, ¿qué es humus? A ver, ¿quién me dice qué es humus? Las tierras negras que tiene algunos lombrices, la mayoría, ¿no? Porque humus es para el tierra de cultivo. 20 a 260, promedio 100. Arena y terreno arenoso. Arena y terreno arenoso. Por ejemplo, en Ica tenemos ahí bastantes tierras o terrenos que son arenosos, a 1 metro, hasta 1 metro de profundidad. Y dice que hay que tomarlo como 200 húmedo, o sea, se toma 200 si es que no echas un poco de agua, por ejemplo. Turba, a mayor a 1200, por los 200. Y así, ¿no? Hormigón, por acá hormigón, para el caso nuestro, le da de 50 a 300 y que lo pueden tomar 150. Yo le dije que cerca al mar sí podemos tomarlo esto, pero a medida que voy alejándome de las orillas del Callao, ya, vengo hasta Jesús María o Surquillo. Ese valor puede que sea 130, 140, no baja mucho. Pero me voy a Evitarte, por ejemplo, para la parte por el estadio de la U.
ese terreno seguramente voy a encontrar 130 ohmios por metro. Mínimo, mínimo. Y así puedo irme al terreno, que por ejemplo no está el terreno de la costa, que podríamos decir, oye, terreno pantanoso, a ver, cuando los terrenos pedregosos y o pedregoso y rocoso. Estamos hablando de subiendo Ticlo, por ejemplo, San Mateo, Ricardo Palma, y bajando también hasta Loroya, ¿no? Terrenos pedregosos y llenos de rocas. Entonces, ahí fíjate, si te toca hacer un trabajo ahí, ya tienes un valor referencial del ohmio metro, ¿no? Entonces, imagínate que tienes que bajar esto a 10 ohmios, 5 ohmios, una protección ahí. Se le ocurre a ver, asumiendo que hay una planta industrial que se va a formar ahí, que sea una embotelladora. O sea, antes había una embotelladora en ¿no? Pero asumiendo que te digan, pues, en Tarma, vamos a hacer una fábrica para procesar frutas que viene de parte de la selva. De ahí bajando, pues ya está la selva, ¿no? Entonces, y vamos a tener equipos que van a requerir la puesta a tierra, tableros de fuerza, 10 ohmios, mi parte electrónica, 2 ohmios, máximo 4 ohmios, van a decir, ¿no? Entonces, mira lo que vas a invertir para mejorar este valor, para bajar este valor de 1000 ohmios metro a 10 ohmios metro. Entonces, va a ser una chamba bastante fuerte. Tenemos otra fuente, por ejemplo, esta es otra fuente. Si comparamos, miren, coincide con el valor de 30. Pero Limo, que es similar al otro, y Lumos, ya cambia, ¿no? El Lumos aquí era 100. Miren el otro, dice 150. Por eso les decía que cada tabla que ustedes encuentren, cada biología que ustedes encuentren, les quiero, bueno, acá están ya las tablas que yo he tenido que inicialmente consultar y después hacer mis propias conclusiones, ¿no? Que me faltaría poner mi tabla acá, a tabla Alberto Sandoval o Cenitec, ¿no? Donde nosotros tenemos que escribirlo. Claro, lo tengo publicado en algunos trabajos que están en mi web, pero son propios de la empresa, ¿no? Turba húmeda está, es decir, si comparamos, si pusiéramos en paralelo las dos tablas, vamos a tener que comparar acá 3 tipos de rangos de valores. O sea, esta tabla la pongo al otro lado, así, al lado derecho y al lado derecho, y voy a ver que de repente no se repiten esto. Voy a tener que hacer una matriz completa de las 3 fuentes, porque hay otra fuente más abajo, miren. Entonces, es importante resaltar que ninguna de las fuentes revela a qué frecuencias se tomaron estos valores para los distintos terrenos que enumeran en sus tablas, tablas 1, 2 y 3, en las que estamos viendo. Una cosa importante, sí, es que los equipos con los cuales nosotros medimos es una frecuencia está entre 40 a 60 ciclos. Debería decirse. Y ahí podríamos uniformizar de repente estos criterios de un obvio metro. Pero, ¿cuál sería la tarea de ustedes? La tarea de ustedes ahorita es hacer una matriz, a ver, una matriz completa, pero no le recomiendo eso. Lo que yo tal cual está, es mejor que lo dejen así, para que no lo mezclen. Tómelo de referencia, solamente referencial. Solamente referencial. ¿Cuál es la finalidad de la resistividad? ¿Cuál es la finalidad de hacer un estudio de resistividad? Obtener la resistividad de cada estrato o capa. Ojo lo que dice. O sea, cuando vas a hacer un estudio, lo debes hacer, en primer lugar, con los electrodos que vienen de fábrica del equipo. Es decir, algunos vienen de 50 centímetros o 60, pero también lo puedes pedir a un metro del electrodo. Entonces, cuando tú entierras el electrodo, lógicamente estás haciéndolo para que te quede un espacio para que pueda poner el hilo, ¿no? Y puedas tú a la vez sacarlo con facilidad, porque enterrar un metro ya tendrías que tener suerte, si clavando
electrodo y llegas hasta el metro sin chocar una roca. ¿Qué se estila normalmente? Tú usas un barreno auxiliar y vas haciendo el hueco, ¿no? Un hueco donde vas a enterrar el electrodo. Y si no, tienes que hacer una excavación con alguna herramienta. Puede ser, si no tiene más que pala y hombres, tendrán que los que están acostumbrados a romper pisos, escarbar, sacar los montículos de tierra que hay y ahí a 1 metro hacer tu segunda prueba del segundo estrato. Si quieres ir al tercer estrato, entonces estamos hablando de 3 metros abajo. Y así sacar un estudio, que normalmente yo lo que recomiendo es por lo menos llegar al estrato 2, que es donde ya te da una idea de cómo está ese terreno. Encontrar la profundidad de los estratos o capas. Eso es lo que les estoy diciendo. Con el electrodo normal que viene de fábrica, los equipos vienen a 50 o 60 centímetros. Entierras 30 o 40 y te queda libre. Pero te da la capa 1. La capa 2 ya no te va a alcanzar ese mismo electrodo. Si ya no tienes electrodos, o también te puedes fabricar tu electrodo. ¿Cómo se fabrica electrodos? Como son de cobre, entonces tienes una varilla, que es el electrodo. El electrodo viene pues, 2.40 metros de longitud. Entonces, si lo parte la mitad, queda 1.20. Entonces, te sirve, y como te compras el de 3/4, ¿no? De diámetro, es fuerte. Y sacas punta al otro lado, porque te queda con la punta, puede ser. Pero ¿cómo es de alguna manera el secreto para que no lo rompas o no lo malogres ese electrodo? En la punta tienen que ponerle lo que hacen los albañiles, algo de protección. Por ejemplo, puedes ponerle suelas, algunas suelas, o si no, amarras un trapo con el cual vas a golpear la cabeza prácticamente del todo, para que vayas metiéndolo poco a poco con la comba. Pero como les digo, tendría que ser, pucha, que suertudo, para que justamente los golpes y en 1 metro, medio metro, no encuentres roca. Si encuentras roca, tú puedes doblar con la fuerza que quieres darlo, no vas a poder romper la roca. Y vainas, está abajo, pues. Entonces, te queda cambiar de lugar. Intentarlo. Puedes intentarlo varias veces. Si no te liga, bueno, entonces implica que tiene que hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Ubicación óptima de las instalaciones de puesta de tierra. Claro, con los dos anteriores, si ya hiciste tu estudio de resistividad, ya, claro, conociendo lo que has hecho, puede decir si coincide o no, porque ¿quién es el que te va a decir dónde va a estar emplazado los equipos y por tanto dónde va a estar la malla de puesta de tierra? ¿Dónde va a estar el área de tu puesta de tierra? Te va a decir, mira, mis equipos van a estar acá, mis habitaciones van a estar acá, entonces hemos dejado este espacio pero tú has hecho pues, de 3 puntos del terreno, has hecho la estudio de resistividad. Y justo donde te dijeron que va a estar la malla, no lo habías tocado, tienes que volver a repetir el estudio, pero no te queda otra. No queda otra. Señores, nunca está de más hacer un estudio más. ¿Por qué? Porque por medio está tu prestigio, y por medio está el éxito de la puesta a tierra y la seguridad del futuro, no de la empresa, del futuro del personal. Esta, por ejemplo, es de Alte Corporation. Es la empresa que yo llevé la capacitación de seguridad eléctrica en Estados Unidos. Y la mayor parte de los profesores fueron de la IEEE. Entonces, esto es sacado de todo lo que es en colores, por ejemplo, desde el cubito, desde acá, y esto también de Alte Corporation, la empresa que me capacitó. Estos son de ellos, factores que influyen en la resistencia del suelo. Entonces, ellos han acopiado 28 tipos de factores. Aquí entre ellos la frecuencia del suelo, nivel del freático, humedad, permeabilidad magnética, o sea, varios estudios, pero esto lo encuentras en tratados de la IEEE, ¿no? Pero también acá encontramos algunas cosas que se conocen, por ejemplo, concentración de sales. Después tenemos aquí humedad del suelo,
los tipos de suelo, varios de los que hemos visto en los resultados, ¿no? Entonces, comienza analizando, estas gráficas son del estudio de la capacitación de cohete ingeniero del IEEE. Vamos a ver uno de los factores, aquí estamos, la humedad del suelo. En el eje de las ordenadas tenemos ohmios por metro. Y en la medida que la humedad baja, la resistividad sube. La humedad aumenta, la resistividad baja. La resistividad y la humedad aumenta. Ese es un criterio que quiero que lo tengan claro. La temperatura. Hemos visto las tablas, ¿no? Que dice la tabla, pero acá se ve un gráfico. Acá como una especie que en cero hay una especie de corte, ¿no? Si ustedes ven. Para acá, cuando es agua helada, pues, miren, aparentemente la actividad debería ser baja, ¿no? Pero en la medida que baja la temperatura, baja de -5, -10, la resistividad aumenta. La resistividad. Y en el otro extremo, cuando yo voy de 0 grados, de 4 grados, por ejemplo, que hay una especie de salto, ¿no? Salto, y después comienza un crecimiento uniforme, una especie de parábola, y entonces también hay un aumento muy leve entre 10 hasta 40 grados, ¿no? Mucho. Pero a partir de 50 se vuelve casi exponencial el asunto. Y la pregunta es ¿por qué? Porque podría ser pues, efectivamente que la temperatura sea propia de suelos calurosos, donde la mayor parte del suelo está seco. Por eso que esta resistividad se incrementa. La concentración de sales, fíjense. A menor concentración, la resistividad sube. A mayor concentración, la resistividad baja. La resistividad, cuando yo mido cerca del mar, debería ser baja. Pero ¿cuál es la contrapartida? La composición del terreno. Es otro factor, no se olviden, las capas que tenemos. Compactación del suelo. O sea, cuán uniforme es el terreno que estamos estudiando. Y el mismo que se divide por capas. Pero aquí tenemos en juego la compactación. A mayor compactación, la resistividad va a ser baja, pero en contrapartida tenemos la humedad. Tenemos la humedad 1, porcentaje, estaríamos en una resistividad alta. Cuando hay menor humedad, también bajaría esto. La contraposición aquí. A medida que yo subo, la resistencia sube. Si yo bajo por la compactación, bajaría la resistividad. Entonces aquí otra gráfica, pero está hablando de ya una composición diferente, de resistividad de las rocas en función de la temperatura. Estamos hablando de terreno rocoso. Por ejemplo, la zona de Ticlio, la zona de ya, pues estamos hablando más allá de Ricardo Palma, San Mateo, ¿no? La zona minera que está ahí de Ticlio, después de Ticlio, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que representa. Roca de granito grueso estamos hablando la más dura, pero ¿no? Entonces la resistividad es alta. Pero en la medida que aumenta la temperatura habrá ese corte que vimos en el anterior. Y luego el comportamiento similar a lo que ya vimos. Roca de grano fino, de tipo arena, ¿no? Es un poco baja, pero igual depende mucho de la temperatura. Y al final se empata con la misma característica. Acá es lo que está más o menos se ve, la composición de la corteza terrestre, las capas superiores, ¿no? Por ejemplo, acá presentan un árbol que podría ser
donde tenemos mayor cantidad de árboles, en la selva, ¿no? La selva o de repente en parques, y que ahí normalmente se han hecho un arreglo de las tierras para que surja, que se planten árboles, crezcan los árboles y haya plantas. Entonces, así más o menos se vería un suelo de esa naturaleza. Suelo vegetal inferior, el suelo vegetal inferior es este. Roca viva, ya este roca, ya, roca. Este es para un tipo de tierra, ¿no? Entonces acá hay una vista panorámica, una vista global que ellos han hecho, estamos hablando de los estudiosos del IEEE, de cómo está compuesto la corteza terrestre. Oxígeno, 46.6%, casi 50, ¿no? Silicio, bien, silicio. Según lo de la IEEE, ¿no? Tenemos aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. Esa es la corteza terrestre. Bueno, hay que tomarlo con bastante reserva o bastante criterio porque es de la IEEE la fuente. ¿Cómo se comportan los suelos homogéneos ante una corriente, no? Ojo acá, miren estas cositas que hay aquí. Rho A igual a Rho 1. Rho A menor que Rho 1. Pero estamos hablando de que si tú metes un amperio por acá, puedes ir este camino, cualquiera de estos caminos. O también puedes irse para los lados y regresar, ¿no? Realmente regresa por el otro lado, porque tiene que cerrar el circuito de esta manera. Prácticamente, estos son lo que, como los AMNB, son los corners del equipo, de un equipo, para medir resistividad. Lo mismo acá, ¿no? Pero este es el comportamiento, es aquí abajo hay una roca, ¿no? ¿Cómo es que se comportaría el equipo? El ROA que se mediría es menor que Rho 1 y el Rho 2 menor que Rho 1. Y aquí es otra configuración, que el ROA, el valor que yo mida, va a ser mayor que Rho 1. ¿Por qué? Por esta composición, esta configuración del terreno, ¿no? Suelos no homogéneos. Una característica, si yo pongo la corriente acá, igual, pensando en el equipo. Entonces, en un suelo no homogéneo, el Rho 1 va a estar así, color así. El Rho 2 va a tender a cero porque se supone que aquí son, de repente ya agua. Pero otro criterio es por qué tendría esta situación acá. Porque lo que vimos en las gráficas anteriores era que si la temperatura baja, la resistividad sube. Y podría ser característico de esto, o parecido a eso también, ¿no? Cualquiera de estas configuraciones tiene que ver con las gráficas que hemos pasado anteriormente. Entonces acá ya llegamos a lo que también dicen los estudiosos de la IEEE. Método de medición de resistividad del terreno. Hay por toma de muestras de 4 electrodos, el método de Schlumberg o de gradiente, un número modificado, ya Kim Jong, método Weather. Bueno, normalmente nosotros por los equipos que tenemos usamos el Weather, ¿no? Gray, Palmer, Ailey, tipolares, también he manejado equipos tipolares, el equipo de 2 electrodos también, por medida de resistencia. Bueno, de todos estos métodos, lo que yo he usado es el de los 2 electrodos, el Weiner y Schlumberg o de gradiente, porque es una combinación simplemente del Weiner. No he usado los otros métodos porque el número 1 depende del equipo que tengas. Cada vez están saliendo equipos con mayores bondades, donde aparte de los idiomas, ¿no? Aparte de los idiomas, te dice, ¿no? Oye, puedo usar acá este método. Pero, ¿por qué diríamos usar 2 electrodos? Porque de repente la configuración del terreno es tal que no te permite, pues, instalar más de 2 electrodos. O sea, hay dificultades, hay, qué sé yo, obstáculos que no te permiten. Entonces, los equipos, por ejemplo,
yo conseguí un equipo de procedencia alemana que tiene toda una historia, porque tuvimos un percance en Madre de Dios y tuve que, para salir del percance, tuve que vender mi equipo de medición a un ingeniero que participó por ejemplo, haciendo el estudio de resistencia a puesta a tierra para equipos médicos. Y tuve que venderlo porque necesitaba salir del apuro, porque no me habían depositado el pago del día que habíamos hecho el trabajo para un hospital y tenía que pagar hotel, tenía que pagar personal. No solamente vendí mi equipo al señor que nos hizo el trabajo de la puesta a tierra allá tuve que comprar una empresa, sino que tuve que vender otro equipo porque ya habíamos terminado y yo tenía que regresarme, supuestamente a que me paguen en Lima, pues lo que me digan. Pero así pasa, muchachos. Yo pensando que iba a comprar después mi equipo, ya no me fue tan fácil. Me acuerdo que eso lo aproveché en un viaje que hice a Alemania. Estaba yo primero en España, luego pasamos a Francia, luego nos fuimos a Alemania y ahí uno asistió a una feria. Vi ese equipo, me gustó, lo compramos, lo compré pues. Y bueno, lastimosamente tendría que... ese equipo no sé si llegaron a traer acá. Yo sepa, los importadores no lo trajeron. Bueno, aquí es una cosa importante también. Dirección y ubicación de los sectores. Muchachos, aquí está, por favor, el secreto de los estudios. Sea cual sea el terreno donde van, ustedes tienen que ubicarse como si fuera un eje de coordenadas. Asumiendo que estamos acá, en este lado, el eje Y, aquí vamos a hacer, este sería nuestro punto 1. O si tenemos que verlo acá, tenemos que ser en varias direcciones. Es decir, oeste-este, oeste-oeste, como quieran verlo, norte-sur, y así sucesivamente en las 4 direcciones a 90 grados. Pero también puedes hacerlo igual a 45 grados en todos los cuadrantes de tu posición, porque tu posición es una sola. ¿Cuál es tu posición cero? Donde vas a poner el electrodo número 1 de corriente. Entonces, si estuvimos viendo acá, no se olviden que los extremos es corriente y el centro es de tensión para los equipos de medición. Entonces, tu punto número 1, tu punto 0, siempre es el electrodo 1 de corriente. Y eso es el que manda. Y te tienes que desplazar en línea horizontal, ojo, horizontal. Si estamos aquí, ustedes están viendo igual que yo la pantalla, entonces a tu mano derecha comienzas a darle separaciones a tus electrodos. Como vas a usar el método Weber, que es normal que van a usar el método Weber, entonces arrancas puedes arrancar en 1 metro cada uno. O sea, como son 4 electrodos, tendrías que usar pues, a 1 metro, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros, 8 metros, y vas a tener que construir la curva. Vamos a ver más abajo. Ya, construye la curva en este sentido y va a tener una tendencia. ¿Ya? Luego, otra curva en la otra dirección. Y así sucesivamente vas a tener varias curvas, las cuales vas a tener que... Acá está lo que le decía. Por ejemplo, acá tenemos el electrodo 1 sería donde está el punto A, en M el electrodo 2, el electrodo 3, el electrodo 4. La separación que hay entre AM, entre MN y NB tiene que ser iguales. O sea, se ve aquí a la derecha. Estas dimensiones, las separaciones tienen que ser exactamente iguales, como dice Wenner. Si queremos aplicar Wenner, tenemos que aplicar las direcciones iguales. Pero este es el método de las muestras. Entonces, tenemos que ver aquí los resultados que podrían ser las mediciones. Miren los resultados. A medida que la separación de los electrodos cambia,
pues que puede que tengas este comportamiento. La primera medición, lógicamente, será alta, porque aquí estás, cuando el equipo está en la posición 1, mejor dicho, cuando tienes una separación de 2 metros, vas a tener una medición. 3 metros, vas a tener otra medición. Esta separación, 1, 2, 3 metros, vas a hacer este valor. Y así. O sea, ojo, cuando hablamos de 5 metros, quiere decir que hay la distancia entre cada electrodo que va a arrojar un valor. Estos son valores. Este sería un valor, valores, 3 valores, 4 valores, 5 valores, 6 valores, 7 valores, 8 valores. Lo que indica los 8 metros es que es la separación de la ubicación de cada electrodo. No confundan esta gráfica. No confundan, por favor, esta gráfica. Y cuando me refiero a eso es porque estoy trabajando con esto, con esta configuración. Esta es mi configuración en mi punto cero. Yo doy una separación a todos los electrodos. Esta es la operación que le dije. Empezamos en 2, separo todos. Todos están a 2, efectivamente uno de otro. 2, esto entre este hay 2, este 2. Entonces, aplico la primera medición, me sale un valor. El valor que te sale, ¿cuál es? El R. El R. Este te da el equipo. La A es la separación o distancia. Ojo, en metros. Y aquí, pi, acá. Entonces, el valor de la resistencia, aquí en este caso, de la resistividad que vas a medir, sería este ohmio metro. ¿Claro? Pero el valor que te digo te sale, bueno, va a ser solamente y únicamente un valor que es el R. Multiplicado por la separación de los electrodos por 2pi, que saldría el primer valor que tendría con esta separación. Vamos a duplicar a 2A. 2A, la separación. Tendrías otro valor de R y lo vas poniendo en tu cuaderno o lo vas guardando en la memoria de tu equipo, como quieras verlo. Entonces, y así, como he dicho, puedes sacar en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, en 8, así como esta gráfica acá. Por ejemplo, aquí podría ser que haga una separación de 1, acá la separación de 2, separación 3, separación 4, separación 5, así sucesivamente. Tienes un solo valor de R. ¿De acuerdo? Un solo valor de R que te va a dar tu equipo. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos un equipo. Tenemos un ejemplo de equipo. Miren, ¿cómo sería? Ahí vienen los electrodos. Estos son los electrodos que vienen con el equipo y si ven, no son grandes. Son chicos, 50 centímetros, 60 centímetros máximo, depende de la marca. Y aquí más o menos viene el enterramiento, mira. La profundidad de enterramiento es el H, el equipo. O bueno, puede ser lo que quieran determinarlo. Y siempre en los extremos es corriente y lo del centro es potencial o tensión. Y cuando yo me refiero a que construyan las curvas, es cuando vas a desplazar a 0 grados, a 45 grados, a 90 grados, a 100 y no sé cuántos grados al otro lado. Es decir, hacer una esfera imaginaria con sus mediciones, de tal manera de que estás recorriendo en un solo punto de origen todo un juego de mediciones. Aquí puede ser, la estrategia sería, si no te da resultados, puedes cambiar en cualquiera de los puntos que has utilizado, punto cero nuevamente. Yo puedo, oye, no me dio resultado, oye, pero ¿cuál fue mi punto? ¿Cuál fue mi punto 4 o mi dimensión 8? Oye, puedo hacer mi origen acá, hago mi origen y comienzo nuevamente a hacerlo, si quiero en este sentido o en el otro sentido. Estoy barriendo, como verán, mi área, con todas las mediciones que hago. ¿Puedo cambiar de posición de referencia? Sí, sí lo puedo hacer. Lo puedo hacer para arriba, para abajo, lo puedes hacer para todos los sentidos. Siempre y cuando hagas igual la medición en varias direcciones con la finalidad de que tengas un barrido del terreno. Con ese barrido del terreno es que va a salir resistividad equivalente. Y para eso se aplica
Se aplican métodos estadísticos para poder calcular, porque en una serie de datos, una serie de curvas, tú puedes hacerle un tratamiento estadístico, de tal manera que puedas tener el resultado final, el valor de resistividad equivalente del suelo. Pero como verán, este es el método, ¿no? Aplicando el método Weather, el equipo se presta porque cada uno de estos cables que se ven vienen de 50 metros y 100 metros. Normalmente viene 4 rollos de 100 metros para que tú te desplaces hasta 100 metros. Bueno, pero ¿qué deberías tener? Tu higrómetro, que depende de la humedad relativa y la temperatura, ¿no? Ambiente en este caso. Entonces, vas a tener que medir la temperatura ambiente, a qué condiciones ambientales lo estás midiendo en la primera capa. Bueno, la pregunta sería aquí, que usted me diga, ingeniero, ¿cómo hago para hacer una capa? Ya, pues imagínate, tendrías que ser más abajo de lo que da tu electrodo. ¿Qué implica? Ya no puedes enterrar, pues ya no lo vas a ver, ¿no? Tienes que ingeniártela en ensanchar el pozo hueco para que tú puedas meter y alguien entre a enterrar nuevamente el electrodo y hacer lo mismo. Oye, pero tú vas a quedar, voy a robar un medio metro. Sí, pues vas a robar medio metro, pero para eso tienes la longitud del cable hasta 100 metros, ¿no? Por el cable no te preocupes, total pasa corriente por ahí. Para contar claro, diría, si estás aquí abajo, estás robando esta dimensión, ¿no? Medio metro. Luego sale, pues, en la misma dirección. Va a salir en la misma dirección. Y estarías llegando casi a la segunda capa, ¿no? Entonces, aquí viene ya más o menos cómo sería la profundidad de la capa del terreno el que estamos midiendo. Esto es también sale de los estudiosos de la IEEE, que llegaron a determinar, en función de las mediciones, el H. Ellos dicen que es 3/4 de A. Bueno, nosotros, ni ustedes también tal vez tengan la oportunidad de hacer, de profundizar estudios de esta naturaleza, ¿no? Simplemente nosotros somos los que aplicamos, nos guiamos de todo lo que ya han hecho nuestros predecesores. Si ves acá, la profundidad de enterramiento es 0.3, lo que decía, y queda un área libre, una longitud libre, porque así vienen de fábrica, no te van a venir 1 metro. Imagínate como veo que sería para que fabriquen una maleta por equipo, ¿no? Entonces, ellos han demostrado que basta con una longitud determinada de electrodos y listo. Ya, incluso a los últimos que han salido, los metreros han salido de 30 centímetros. Bueno, ya es cuestión de gustos, ¿no? Pero los primeros siempre han sido de 50 centímetros. Entonces, repito, entonces tenemos que aquí es solamente un indicativo de que el A va a ir cambiando en una dirección, en la otra dirección, etcétera, 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 hasta que completes todo el barrido en una esfera imaginaria. Un círculo, un círculo imaginario, ¿no? Para que tengas un juego de valores. Sí, para cada curva, para cada medición, mejor dicho, para cada medición de A, para cada distancia de A, vas a tener una profundidad de enterramiento. Quiere decir que cuando lleguemos a una distancia 8 metros, esta profundidad va a ser mayor. Pues. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, pongan 8. ¿Cuánto sería 3/4 de 8? Salir, pues, un determinado valor de aquí estamos hablando de este vértice. A eso se refiere. A ese H vertical. ¿Ya? Entonces, tengan claro esto porque estas son preguntas de exámenes. Y aquí tenemos las variantes del método Weather. La fuente es acá Altec. Vuelvo a decir, Altec Corporation, lo que está por arriba, no sé si dónde está, por ahí lo puse. Este de Altec, la IEEE, pero la firma es la empresa, Altec. Ustedes ponen en la página web
Altec, INC y Levar, son ellos una empresa transnacional de fabricantes de equipos de protección, de pararrayos, materiales de puesta a tierra, etc. Entonces, estábamos acá explicando para cada misión hay un H, que es el vértice, tomado de la mitad de la separación de todo, es este valor. ¿Perdón? Entonces, tenemos las variantes del Weather. Entonces, ojo, con el mismo Weather, con la misma configuración de Weather, puedo hacer este cambio. Si inicialmente esto era A, pues A, ahora puedo hacer esta configuración. Puedo hacer MN ahí, ya ve acá. Simplemente estoy jugando con los, con los electrodos. Y si juego con los electrodos, el valor de la resistividad sería 6pi-AR. Ojo, lógicamente acá, si A es mayor, 20 veces mayor que la profundidad de enterramiento de del, de los electrodos, y P está acá, o sea, el P acá, quiere decir que eso se desprecia y la fórmula se convierte en 6pi-AR. R es el único valor que te da el equipo. Puedo hacer otra encuesta con el mismo. Bueno, mientras que A sea mayor que 20 veces la profundidad, que se cubriría a partir de los 2 metros, ¿no? Entonces, si una distancia no cumpla esto, asumiendo que hemos dicho la es punto 30, ¿no? Entonces, punto 30 por 20 sería 6 metros, ¿cierto? Entonces, si ya no es mayor a 6 metros, entonces esto se aplica a este de acá. Pero si se cumple esta relación, entonces mi fórmula simplificada sería esta. Para el caso 2 sería 3pi-AR. R es la resistencia que mide el equipo, la que ves en pantalla. Ya, en el otro caso, miren, hay un cambio simplemente. En el segundo caso es A, siempre ahí en el extremo como le corresponde. En el primero estoy cambiando, le estoy poniendo B, cambiando simplemente los electrodos. Pero acá lo he cambiado nuevamente. Acá lo he cambiado y aquí lo vuelvo a cambiar. Pero miren la configuración. Para cada configuración yo le puedo decir, oye, aplicar la configuración tal. Entonces, aquí, si ustedes ven, en dos de las configuraciones, en las 2 y 3, es igual, 3pi-AR, 3pi-AR. Pero bueno, le puedo decir la configuración 1, ¿no? Es prácticamente 6pi-AR. Ahora entramos a una configuración del método de Lee. Los expositores de la IEEE dijeron que esto se puede hacer con el mismo equipo y con el método Weather, porque lo único que tenemos que hacer es buscar los electrodos auxiliares. Si ustedes ven, hay una B negrita y una blanca. Lo que quiere decirte es que si has usado acá, tú lo puedes dejar este electrodo ahí como está, te auxilias con otro electrodo, de tal manera que hagas esta configuración. Pero ya no vas a mirar acá, sino acá. O simplemente lo mueves para acá. Estaría moviéndose el electrodo para acá. Y aplica la emisión y te va a dar un valor determinado que se va a cumplir con esto. Va a haber una diferencia de corrientes en la misma corriente. Entonces, ese es el método Lee. Pero lo que más se asemeja y lo que yo he trabajado, como digo, es con el método Slumber modificado o Slumber. ¿Qué dice el Slumber? El Slumber es que tiene que jugar con la separación de los electrodos de tensión, manteniendo fijos los de corriente. ¿De acuerdo? O sea, si hacemos juegos de separación de la y se cumple de que esta separación siempre va a ser A entre 5, cuantas veces yo cambie A, se va a cumplir esto.
Siempre que yo supere este valor, de forma simplificada va a ser este. Entonces, este es muy importante porque dependiendo el terreno, ustedes van a tener que emplear la combinación propiamente con el mismo equipo. No van a tener dos equipos, ni tres, ni por nada por el estilo. Entonces, acá hay otra configuración, por ejemplo. Entonces, aplicas la atención acá, a este lado, acá, ¿no? Cambias la configuración de los cables además y juegas con los electrodos de corriente. Cualquier separación que sea de los electrodos que están entre BIN y IMA, aquí vas a mantener siempre el A entre 5. Si A es 6, 6 entre 5. Si es 10, sería 2, ¿no? Acá la separación entre ellos. Si es 20, entre 5 sería 4, la separación acá. Pero esto sería 20, 20, 20, ¿no? Y parece 20, lógicamente la fórmula es 6 pi AR, en este caso. Siempre y cuando tengan que ver que se está cumpliendo esta relación. ¿Sí? Entonces, estos métodos son los que se pueden más adecuar a ustedes. Pero, ¿qué es lo que van a encontrar? Van a hacer ustedes. Van a usar casi la mayor parte de este de aquí. Van a separar los electrodos de acuerdo a lo que les he mencionado. Separación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y construir su curvita. La curvita está. Así es. Más adelante hay otras combinaciones que vamos a ver aquí, varios que antes hemos visto. Y este es más o menos lo que va a salir de las diferentes mediciones. Ah, no, perdón. Esta es la resistividad versus humedad. Bueno, es A. Claro, dependiendo de la humedad y dependiendo de la frecuencia con la cual se mida, ojo acá la frecuencia, va a cambiar el comportamiento de las curvas, básicamente la resistividad. Y aquí vemos efecto de la temperatura, de la actividad del suelo, ya lo hemos visto, pero aquí juega un papel importante la humedad y la sal. Vemos, ¿no? La curva 1 tiene este comportamiento. Sal. La curva 2 es la humedad. La curva de acá. Y la curva 3 es la temperatura. Acá se ve de un solo vistazo la influencia o el comportamiento que tendrá más o menos si el terreno es bastante componente sal, o es húmedo, o la temperatura cambia. Y ahí está la fuente. La fuente, la IEEE en el año 2000. Entonces, la metodología, ya estamos viendo la metodología que se mide en diferentes direcciones y siempre se va a cumplir. Como yo dije, ustedes, a lo sumo, excepto que se diga lo contrario, van a utilizar este método bueno, universal. Y para el método Weather se cumple esto de aquí. Cumple todo lo que hemos dicho, se cumple todo lo que hemos explicado de las curvas o sea, los efectos de la temperatura, los efectos de si es salino, el ambiente, todo para todas ellas se cumple. Esto es lo que le decía, esto de otro modo. Si yo estoy acá, este es mi punto de referencia, voy a hacer una medición acá, a la derecha, a 45 grados, a 90, así a 4, y nuevamente empezar a 1, 2, 3, 4. O sea, si ven a 180 grados, son 4 juegos de valores, y a los otros 180 grados son 4 valores. Entonces tendrías 8 curvitas. Y esas 8 curvitas lo graficas, tienes que arriesgarlo porque depende cómo, por ejemplo, una meta sería, oye, vamos a parar en 12 metros. Y comienzan a ver cómo varía. Eso lo van a ver rápido, porque es fácil de graficarlo, pero la resistencia con respecto a la distancia. Entonces, una de esas curvas, o el análisis de estas curvas, dando el tratamiento estadístico a estos datos, ustedes podrán tener el promedio de la resistividad equivalente de esta área geográfica.
También podrán tener su desviación estándar, qué tan cerca o tan lejano están de la realidad de los datos del terreno. O sea, estadística para tratamiento de datos, ¿no? Análisis de datos. Y aquí más o menos, mire, aquí estaría lo que les estoy diciendo. ¿Cómo saldría el comportamiento de las 8 curvas o 4 juegos de valores que tendrían ustedes, digamos, en ruta 1, ruta 2, ruta 3, ruta 4, ruta promedio? Este es el ya con la curva, la iteración o el promedio de las curvas y con el tratamiento estadístico, ¿no? Que tiene su nombre, una especie de sigla. Eso es lo que de alguna manera ustedes tienen que hacer para un estudio de resistividad. Bueno, entonces, si hay alguna pregunta ahí, si no, vamos a cargar un estudio que tenga que preparar para hoy día. Es un metro. Puedes agarrar, empezar en un metro. ¿Me diste? Un metro. Okay. Mira, te vuelvo a repetir. Aquí vendríamos yo te diría ahí, depende del equipo que tengas. Mucho depende del tipo de equipo que tengas. ¿Ya? Porque si el equipo que tienes es una marca chancho, vas a tener cualquier cosa. La precisión está en la medición. Vamos a ver rápidamente aquí un estudio. Este es un estudio de resistividad del terreno para una situación compacta pedestal en Pucallpa. Voy a agrandarlo un poquito. Vamos a ver rápidamente, ¿no? El objetivo, el alcance, estos son genéricos. Pero acá ya, esta norma, por favor, esta norma, traten de bajarlo. No sé si lo tengo a la mano ahorita, pero y la que sigue. Son normas que le va a permitir a ustedes tener bajo control el trabajo que quieran hacer. Pero igual, aspectos generales, tipo de suelo, es una mezcla de diversos tipos de suelos campos identificados a profundidades y materiales diferentes. Hay contenido de humedad, temperatura, más o menos, si ven, esto se ha hecho con un medidor que tiene frecuencia. Es lo importante. Y las curvas son las que ya se han hecho en el estudio. Nos basamos ya en referencias de la IEEE. La metodología, está acá, el método de la medición de la electricidad del suelo, basado en la norma esta acá, la norma esta acá, IEEE, hay uno del año 83, no ha cambiado. O sea, esta es una de las pocas normas que básicamente cambian, el método Weller, o método de los 4 puntos, que es lo mismo. Si lo que ya hemos visto en el gráfico, inclusive también ustedes, cuando la distancia, la separación es pequeña, todavía no es grande, ya está simplificada cuando se cumple la relación, es nada mayor que 20p. Se cumpliría esto, ¿no? De forma simplificada. Y esta curva también es típica de la literatura para adornar el equipo, ¿cierto? Modelamiento del suelo, método de los suelos homogéneos. Aquí viene la fórmula de tratamiento estadístico. Y aquí más o menos el filo longitudinal, situación compacta pedestal. Aquí viene la profundidad de los electrodos, todos uniformes. La distancia entre electrodos, 1, 2, 3, 4.
Lo leído, la resistividad. Se ha hecho aquí una separación porque es chica el área, pero para una pedestal es chica, ¿no? Entonces, con 4 metros ya se tiene un juego de valores. Y ven, acá, ojo, presten atención a lo siguiente. Entonces, estamos hablando en dos direcciones ya. El B, la profundidad de enterramiento. De aquí saldría ya más o menos, en función de las fórmulas que hemos visto arriba, el promedio y la desviación estándar, ¿no? La resistividad entonces sería, la disponibilidad en porcentaje sería, el 70% sería 191, 178 ohmímetros. Bueno, ese sería el resultado final de la resistividad, pero con el tratamiento estadístico, que ustedes necesariamente tienen que hacerlo. En el caso del examen parcial se exige que se haga este tratamiento. Este lo va a subir al aula. Oye, es más, está en el aula. Esto del suelo de 2 capas, y se ha hecho el tipo de 2 capas, también basado en la norma, las dos normas de la IEEE, separación entre los electrodos, lo que el K, se cumple R1 menos R1, lo que se vio en los modelos que vimos ahí al otro lado, y bueno, se tendría la curva, distancia versus resistividad, sale más o menos así. Pero esta vez a 8 metros. 8 metros de distancia de separación. Te va a salir algo así. El tercer paso, escoger aleatoriamente un valor de crecimiento a 1 y llevando la curva para obtener el valor preferente de ρ a 1. Cita la metodología que explica la IEEE propiamente dicha y las fórmulas para aplicarlo para obtener el valor adecuado, ¿no? Y vamos a tener después, como le digo, para cada dirección hay curvas que ya están dentro de los mismos manuales. No están, por ejemplo. En función de caso, te da un RO y en función de para correcciones de alguna desviación, ¿no? Son curvas que ya están en la literatura. El método de 2 capas, procedimiento de aplicación. Si ven, estamos haciendo el segundo nivel ya, la segunda capa, mejor dicho, lo mismo. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué A4? Porque una sección compacta pedestal es puede que para ¿cuánto? 2 metros, de máximo unos 50 metros de cuadrados de área, ¿no? Pica más, por eso que esto se hace cortito, ¿no? Se hace cortito, así que no hay más que tratarlo. Y aquí está una referencia. Pero este estudio difiere con otro que está también ahí colgado en la línea. Acá, por ejemplo, este estudio que es otro para la misma zona, pero si ven aquí difiere un poquito porque ya es para una selección un poco más grande, ¿ya? Pero es el mismo procedimiento que también está subido al aula la información esta. Este es un adorno porque es la misma metodología es la misma casi, bueno, las mismas referencias. Análisis de las medidas de la actividad. Si vieron, son dos plantas industriales. Una se llama Tunumayo y otra San Fernando. Son plantas industriales que están ahí. Entonces, en la metodología del procedimiento debe ser de la siguiente manera. Cada uno de las direcciones o perfiles medidos en el área del numeral 6 debe ser tabulado en función del espaciamiento A para cada espaciamiento A. Se debe calcular el promedio aritmético de los valores de resistividad aparente para RA dividido para cada perfil de carga o promedio de la fila, tabla 4, numeral 6.2. Estamos hablando de que está en el documento todo, ¿no? Proceder al cálculo de la desviación en porcentaje de cada medida, o A, que tenía un espaciamiento A.
determinado. En relación al valor, a su valor promedio, se debe descartar los valores de densidad que tengan una desviación mayor a 50 centímetros. ¿Qué significa eso? Que de repente estás en la distancia 3, 4 y sale un valor muy alto, ¿no? Muy alto de R, por tanto de resistividad alto. Entonces, ese valor, si está por encima del promedio, entonces lo único que te queda es simplemente descartarlo, desechos. Puedes tomar otro valor y ver qué sale, ¿no? Entonces, ese es lo que quiere decir con el punto 2. El punto 3, con las resistividades, con los valores de resistividad promedio para cada desplazamiento, ojo, para cada desplazamiento, se tienen entonces los valores definitivos y representados para trazar una curva de resistividad en función de la profundidad del desplazamiento a el método de Buena. Hemos visto que paralela a las mediciones ahí, tendrías un H. A eso se refiere que tendrías también un H presente ahí. La curva de resultante indicará visualmente si existen distintas capas de suelo si provee una medida de resistividad eléctrica del área bajo estudio. ¿Cómo vamos a modelar el terreno? Como modelo de resistividad del suelo, mayormente los usados son los dos suelos, son los de suelo homogéneo y de dos capas. ¿Por qué de dos capas en la selva? Porque en la parte 1, la parte netamente que está a 1 metro de superficie, vamos a encontrar tierra arcillosa y se llaman gredosa, o sea, jabonosa. Cuando llueve se vuelve suave, pero cuando se seca se vuelve duro como arcilla. Por eso es que se hace los estudios para dos capas, normalmente en la selva. La pregunta sería, ¿eso mismo podríamos hacer para la costa, el método de dos suelos? No ha sido necesario porque no tiene ese comportamiento de la selva. 1, 2, en la costa no llueve. Nuestra costa, en el litoral nuestro, un país raro, no llueve, excepto cuando haya fenómeno del niño, ¿no? Dura, Tumbes, donde ha sido los fenómenos del niño básicamente, o repercute para el sur también, en la parte de Puno, Moquegua, algunas veces, ¿no? Entonces, considerar un modelo de suelo uniforme u homogéneo puede ser usado solo cuando hay una variación moderada en la resistividad aparente. Si hay una gran variación en la resistividad aparente medida, el modelo homogéneo es poco probable que produzca resultados precisos. Entonces, de partida estamos asumiendo de que el terreno efectivamente puede ser homogéneo. Pero si no es así, entonces tendríamos que seguir explorando, ¿no? Es como una exploración de algo. La presentación más aproximada de las reales condiciones del suelo puede obtenerse mediante el uso de un modelo de suelo de dos capas. El modelo de dos capas consiste en una capa superior de profundidad finita y con diferentes resistividad que la capa inferior de profundidad infinita. Existen varias técnicas para determinar un modelo equivalente de dos capas a partir de los datos de resistividad aparente obtenidos de la medición de campo. En algunos casos, un modelo de dos capas puede darse por inspección visual de la gráfica de resistividad aparente contra la profundidad obtenida mediante el método de Bueno. Entonces, el método de suelo homogéneo para efecto de esta norma se considera un suelo homogéneo como cuando los valores definitivos y representativos de resistividad aparente obtenidos para cada procedimiento A no se apartan en más del 30% del valor máximo de los mismos. O sea, estoy midiendo, pero por ahí después del procedimiento 5, o sea, estaba hablando de 5 metros, me sale un valor altísimo. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago? Tú te puedes mover siguiendo esa dirección, te puedes desviar, ¿no? En vez de que sea recto, puedes desviar un poquito, por ejemplo, 30 centímetros hacia la izquierda, 30 centímetros a la derecha, e intentar hacer una medida para que no pierdas ese valor. Es importante. El punto 5 es el punto de inflexión porque está disparándose. Pero insistimos en ubicarnos no tan lejano de la línea horizontal, pero sí jugamos unos hasta medio metro podríamos desviarnos. Porque parece mentira que a medio metro podemos encontrar el punto exacto, enterrar el electrodo, ¿no? Que queremos, y cambia el valor. Cambia el valor y se vuelve casi
parecido al resto, entonces eso ya no lo desecho, simplemente lo considero. Pero si, como dice la técnica, ese valor, por más que ya jugué pasándome hacia la izquierda a la derecha de la horizontal, no logro y siempre sale alto, entonces quiere decir que hago hacia abajo del terreno, debe haber una roca, obligatoriamente, un obstáculo que no me está cerrando el circuito. No cierra el circuito porque efectivamente es el que me está distorsionando los valores, ¿no? Entonces ahí sí tengo que desecharlo, pero entonces tengo que hacer no 8 valores, tengo que tener 9 valores. Tengo que, en vez de terminar en 8, termino en 9 o en 10, entendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque he desechado 2 valores. El promedio de valores, ¿de qué depende? Va a depender de cómo se comporta esa curvita que hemos visto de la gráfica. Si, y a medida, lo correcto sería de que a medida que la distancia aumenta, la separación de electrodos aumenta, el valor de la lesividad baje y se vuelva casi asintótico o varíe muy poco, pero siempre con tendencia a bajar. No baja a cero, no va a bajar nunca a cero. Se va a quedar un valor, puede ser 100, 120, obviamente, pero se vuelve casi asintótico. Y al volverse casi asintótico, entonces implica que ya no puedo subir, ya no va a salir casi igual que puedo parar en 10, puedo parar en 11, puedo parar en 12 puntos de medición. Pero ya si dos últimos puntos me da igual, entonces yo me quedo en el décimo, bueno. Pero si el noveno lo deseché, como otro valor, no hay problema. Entonces, ese es el método de poder hacer un estudio de investigación. Entonces, si no se adapta en más del 30% del valor máximo de los dos máximos para efectos de la modulación del suelo, se asume entonces el valor promedio como la residual del terreno. Alternativamente, puede aplicarse el método estadístico de Box-Cox. ¿Qué significa esto? Box-Cox. El libro Fundamentos en Ingeniería de las Puestas a Tierra, respuestas entre fallas eléctricas y rayos. A eso se refiere eso. Que busca un valor con probabilidad de 70% de ser real. Ojo. El valor que se utiliza luego de los cálculos necesarios para el diseño de la puesta a tierra. El método de Box-Cox se aplica como describe a seguir, partiendo de los datos de residuidad obtenidos de toda la lectura. O sea, por eso, tener en cuenta lo que acabo de decir. En una conducta se tabulan los datos de residuidad aparente, medida. Los datos de dimensión aparente, que sería el RI en este caso. En la otra columna se colocan los logaritmos naturales de cada una de las medidas. Sí, el logaritmo natural del RI. Se halla la residuidad promedio. Esta es la fórmula de la residuidad promedio. En otra columna se coloca el resultado del x menos x por 2, o sea, al cuadrado. Este es al cuadrado. Aquí debe ser al cuadrado. Ojo. Al cuadrado. Se calcula la desviación estándar como, ¿no? Que vendría a ser la sumatoria, mira, de todos tus valores que tienes ahí, divide entre la cantidad de valores. Entonces, encuentras la desviación estándar. De la distribución normal se toma z para 70% que da en este caso de las mediciones que se han hecho para todo el punto 52441. Luego se encuentras el antilogaritmo de S por Z más X. Se da de necesidad con la probabilidad del 70% de no ser superada por la siguiente fórmula. O sea, la siguiente fórmula es la que nosotros para mayor detalle se presenta el siguiente ejemplo. A ver, la siguiente tabla muestra los valores de densidad aparente calculada para las dos diferentes rutas. En este caso se calcula en este caso se realizan mediciones a 1, alguien me preguntó aquí distancia mínima. Tenemos acá 1, 3, 5 y 7. Mira, ¿por qué no hay 6? La pregunta sería, ¿no? ¿Por qué no hay 6? Porque seguramente lo ha desechado el valor de separación del electrodo. Si los valores de la ruta 1 fueron estos, en la ruta 2 otro. Y siempre falta el 6, ¿no? Si ustedes han visto el 6, no está. O bueno, si ven acá, la distancia es de 2 en 2. 1, 3, 5, 7. Eso es lo correcto. Estaba pensando en otra tabla que también forma parte de otro estudio.
Aplicando la transformación box-box para todas las medidas se obtiene. Acá estamos. El ROI para todas las mediciones, para todas las mediciones que están ahí, los dos juegos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 6, ¿no? 6, aquí debería ser 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hay 8 mediciones acá. Vamos a acumular aquí. 7. Bueno, aquí está. Ya, vamos a seguir el ejemplo. Entonces, ROI, XY, el logaritmo natural de este valor acá, el XY menos X sería el valor de XY, que es este, menos el X que estamos midiendo, que viene de arriba, saldría 3.38. Y se aplica todo, la suma, el promedio, la división estándar y la resistividad con el 70%, aplicando la formulita que está acá, está aquí, esta y esta, y saldría el valor de la resistividad del suelo, la que esperamos, que vendría en obviamente. Este es el tratamiento o el trabajo. Ahora, este es en la selva, ¿no? Ojalá que encontremos algo parecido en la sierra, en la costa. Tendremos que hacer un estudio similar para poder determinar este valor. Este valor es claro. Sobre este valor es que diseñan ustedes su existencia puesta a tierra. Aquí ya se determina cuán caro va a ser su resistencia de puesta a tierra, ya sea una malla, o los pozos, puede ser en paralelo. ¿Por qué? Porque los valores que están menos de 100 ohmios metro, poner una malla, en realidad no va a ser tan caro el asunto. Puedes instalarlo, puede ser una malla de 2 metros por 2 metros, 4 metros por 4 metros, 5 metros por 4 metros, pero la dosificación que vas a emplear ahí es bentonita y sal, no tanta bentonita, tal vez 1:1, y sal la mitad. Como le dije la vez pasada, en lo que es resistencia de puesta a tierra, es para yo tener un buen valor de puesta a tierra, es que hago una dosificación de mis componentes. Bentonita, sal y tierra de cultivo, pero la tierra de cultivo tiene que ser cernida, no tiene que haber granulometría grande para que tenga una buena compactación. Acuérdense que el éxito de una resistencia de puesta a tierra, si bien es cierto, toma como referencia el valor del ohmiómetro. Este ohmiómetro lo va a llevar al valor que se quiere para proteger la vida de las personas y los equipos. En este caso podría ser, por ejemplo, en el caso Pucallpa, hay electrónica de potencia. La mayor parte, hay alguna línea de equipos, está a 2 ohmios, o para radio están a 2 ohmios. ¿Por qué para radio? Porque es selva, pues, descargas atmosféricas. Y después tenemos de 10 ohmios. Llegar a 10 ohmios, por ejemplo, fue fácil. Y con 3 pozos llegamos a 2 ohmios rapidísimo. Para llegar a menos de 5 ohmios con 4 pozos, se llega facilísimo. A 2 ohmios, ya puede ser una pequeña malla de 4 pozos, o de repente 4-2. Es decir, 2 y 2, un pozo, una mallita de 2 y la otra malla de 4, con lo cual llegas a 2 ohmios, facilísimo. En la costa es un poco complicado llegar a 2 ohmios, pero sí es factible, sí. Tiene que tener alguien que tenga una técnica muy buena de poder excavar y poder hacer la dosificación, jóvenes, la dosificación que le dije la vez pasada. El secreto está en la dosificación que hagas desde abajo, desde la base del pozo a tierra. En el caso de mallas, la base sería pues, la área que estás ahí, donde vas a entender la malla de los electrodos, ¿no? Que normalmente son una malla pues, de electrodos, es puro cobre. Puede ser, en este caso, cable de 70, cable de 95, depende de lo que ha salido el cálculo, ¿no? Para la herramienta. Lógicamente tiene que ser soldado ahí, usas la soldadura epóxica especial, tiene que estar soldado, porque
enterrado, eso va a estar en años, ¿no? Vas a dejar algunas mechas que van a ir hacia los tableros o hacia de ahí vas a ir hasta la subestación y vas a encontrar, y sobre todo vas a servir para medir, que te van a medir periódicamente, medir la malla, la resistencia de la malla, también medir la resistencia de los pozos a tierra, medir la malla de la resistencia por ejemplo, de la electrónica de potencia, del alumbrado, la resistencia de lo que es el pararrayo. La pregunta sería, oye, ¿no están enmayados? Muchas veces están enmayados, pero igual tienes que medirlo, porque para eso dejan mechas. Por ejemplo, de los tableros salen cables. Entonces tú vas a ir, ese cable te va a, si ese cable va a llegar a un determinado punto donde ya se mete al terreno, ¿no? Donde está ahí, puede ser la malla o puede ser todo, perdón, el pozo de tierra. Ahí vas a medirlo, pero ya, pues ya te das cuenta que ahí ya no estás pidiendo, no, ¿cómo medirías si no tienes un equipo para que mide caliente? Tienes que desoldarlo y eso es imposible. Tendrías que tener, por otro lado, repuestos y moldes para la soldadura isotérmica, ¿no? De tal manera que vas a dejarlo, pero imagínate el trabajo que te vas a dar, no. Para eso es la tecnología, señor. Para medir resistencia a puesta a tierra ya no necesitas desconectar nada ahora, nada, absolutamente nada. Entonces, pero sí vas a necesitar verificarlo con el tiempo. Te van a pedir verificar la resistencia a puesta a tierra de los pozos, de la malla, periódicamente. ¿Por qué? ¿Por qué razones? Porque es un subsuelo húmedo y llueve permanentemente. Y al llover, si bien es cierto, la ventanita se comporta como conserva la humedad, no significa que las filtraciones de agua lo lleven a que poco a poco vaya decantando y se va metiendo hacia las profundidades y como bebe y bebe, eso se va a limpiar. Y al limpiarse, de repente no va a quedar nada, no va a quedar nada. Dígame, ¿no? ¿Hola? No se olvide que todo terreno donde llueve, pues nos corremos el riesgo de que la composición química que hemos agregado, que puede ser en este caso bentonita y sal, la sal se lo va a limpiar. Entonces, ¿qué va a quedar? Tierra. Por esa razón es que periódicamente, en este caso, la CIES Lima, para todos los centros comerciales, las industrias, te dice, y está publicado en las normas, ojo, que el mantenimiento de los pozos a tierra, de los sistemas en general, los sistemas de puesta a tierra, debe hacerse cada 8 meses, como máximo. Antes era el año. Pero por los problemas que han habido en diferentes usuarios de Lima, centros comerciales, talleres, industrias, entonces se vieron obligados a bajar el periodo. ¿Y por qué razones? Porque no se olviden de que las compañías de seguro, llámese Pacífico, RIMA, Mafre, que aseguran bienes, te exigen ahora periódicamente, por ejemplo, si vas a asegurar una instalación eléctrica, está compuesta por transformadores, sus interruptores de llegada, cables, equipamientos como tableros, equipos de fuerza, etcétera, que cuya inversión en esos equipos pues son varios millones de dólares normalmente, y tú quieres asegurarlo, ¿no? Por ejemplo, yo en mi oficina he tenido que contratar un seguro porque ya me habían robado una vez, no conseguí nada. O sea, yo no lo había asegurado en ese momento. Me hicieron una mudanza en mi oficina, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí la experiencia me dijo, oye, bueno, más vale tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo sin no tenerlo. Entonces, yo contraté el seguro a Pacífico, que tengo asegurado en la oficina. Es decir, tengo asegurado el BIM, tengo asegurado la infraestructura. ¿Qué significa eso? Computadoras, todo lo que es otros equipos y también los equipos de medida. En equipos de medida tengo una alta inversión ahí, no creo que mentira. Por ejemplo, metí la pata yo el año a finales del 19, invertí en un equivalente de más de $80,000 en equipos que ahorita estoy hasta el cuello yo porque han bajado los servicios y estoy pagando al banco, he tenido que renegociar
¿Por qué? Porque yo compré un equipo que valía más o menos $30,000, un DTR trifásico que valía alrededor de $12,000, otro equipo para medir también de resistencias, para un nuevo telurómetro, como $6,000, y un termógrafo nuevo, nuevísimo, que vale como $12,000. Total, alrededor de $80,000 en todos los lotes que compré entre octubre y noviembre del año pasado, del 2019. Cuando paran los servicios en el 2020, tiene el problema porque ya estaba pagando los servicios, pero las inversiones. Y como digo, he tenido que refinanciar 2 veces ya el tema porque los servicios han bajado recién. Bueno, han subido, digamos, a partir de mayo de este año. Empezaron a mejorar, pero no como se tenía antes de 2019, ¿no? Entonces comprenderán de que ese es el riesgo que hemos corrido, lo que hemos hecho inversiones en un año donde no se avisoraba lo que iba a pasar. Y creo que en su sano juicio cualquiera lo hubiese hecho. Que simplemente nuestro trabajo radica o se fundamenta en los equipos de medición que tenemos para todo tipo de actividad que hacemos. Pero bueno, así es la vida. Así que muchachos, por favor, así que cuídense de las cosas estas que la naturaleza no te tiene. No prevés lo que puede pasar, ¿no? Entonces, modelo de suelo de 2 capas. Esto, como le digo, lo van a emplear en Lima muy poco. Pero sí sería necesario. ¿Sabe dónde? ¿Dónde te recomiendo hacerlo? Donde van a estar los centros comerciales. Porque los centros comerciales tienen pues, más de un estacionamiento abajo, ¿no? Abajo. Por ejemplo, yo estoy cerca de Real Plaza acá, acá de Saber, Bonita con San Isidro. Entonces también tengo mi banda al otro lado, no tiene estacionamiento, pero cuando si van al Arcomar, el Arcomar tiene doble estacionamiento hacia abajo. Los edificios comerciales que tengan más de un sótano, quiere decir que los que hagan un aterramiento tienen que hacer por lo menos un estudio de necesidad de 2 capas, mínimo, porque imagínate todo el equipamiento que va a ir ahí al centro comercial, ascensores, equipamiento de aire acondicionado, alumbrado, y ahorita estamos hablando de alumbrado LED, equipos de venta que normalmente necesitan probar, ¿no? Equipos que están funcionando en los restaurantes, equipos que están funcionando normalmente en los equipos de sonido, qué sé yo, todo lo que conlleva un centro comercial, tiene que de todas maneras aterrarse y pensarse en que, mejor dicho, tienen que pensar en que hacer un estudio para una sola capa no tendría sentido, porque todo se va a ir hacia abajo, sobre todo si tiene estacionamiento, ¿no? Bueno, si no vas a tener estacionamiento, sí, pues entonces harías estudio de una sola capa y no pasa nada, ¿no? Pero si ya tienes, repito, un edificio comercial con estacionamientos hacia abajo, hay otros estacionamientos que pueden estar hacia arriba también, ¿eh? Hay varios centros comerciales que no han ido abajo y no han hecho estacionamiento arriba, entonces no pasa nada. Pero igual, tienes que emplear ya, si vas a hacer este tipo de trabajo, entonces te recomiendo leer este trabajo. Ahí está la clave, ¿no? Y lógicamente, ir a estas normas. Ahí te refiere todavía a las secciones mismas. Página 58, sección 13.4.2. Implementar el método matemático en el anexo B, triple estándar 81-1983. Utilizar un software de ingeniería adecuado para el modelamiento del suelo. Quiero resaltar que el EPM, es el EPM, un software dependiente de los métodos utilizados, verificará los resultados obtenidos del modelo del suelo de 2 capas, utilizado por el proyectista mediante un software diseño de malla de puesta a tierra, que posee para en casos de encontrarse serias discrepancias en los datos del modelo presentado el diseño del sistema de puesta a tierra, deberá modificarse de acuerdo a los resultados obtenidos por el MP. Es un software que utiliza. Procedimiento de aplicación, consideración de orden práctico. Para las mediciones de resistencia del suelo aplicadas al método WEL, deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones. Realizar la inspección visual del área para identificar obstáculos inmediatos. O sea, no debería, en la línea que te vas a desplazar, número 1, no te cruces con tuberías de agua. Número 2,
debe estar alejado de las cimentaciones, de cualquier cimentación, de árboles que estén ahí cerca. Los árboles te distorsionan las medidas. El gras, que no esté más de 3 centímetros sobre el piso, porque también te distorsiona la, la lectura. Que no haya vertido líquido por ahí, o sea, corriente de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las limitaciones, los considerandos que tienes que tener antes de comenzar a hacer tus mediciones. Los electrodos a utilizar con el medio deben estar bien alineados e igualmente espaciados. Ojo aquí lo que dice, bien alineados, quiere decir en línea recta. Los electrodos deben ser enterrados en lo posible a una misma profundidad. No debe exceder el 5% de la separación mínima de los electrodos. 5 a 10 centímetros. Es aconsejable una mayor profundidad para terrenos arenosos. Mira aquí, importante. Es aconsejable una mayor profundidad en terrenos arenosos, de tal forma que se asegure un contacto íntimo entre el electrodo y el terreno. ¿Qué es lo que recomiendo yo acá? ¿Qué es lo que les decía? Hagan una inversión, comprar 2 varillas de electrodos. 2 varillas. De preferencia, si quieres, la de media. Pero ¿por qué te recomiendo la 3/4? Tienes una mayor sección y te va a durar más. Luego vas a un taller, te saquen punta. Te haga la punta igualito como está el primero, ¿no? No lo vas a dar punta a punta porque se va a romper también. Hazle la punta tal cual está como viene de fábrica. ¿Para qué? Para que emplees como alternativa a los electrodos de fábrica. ¿Por qué? Porque si vas a enterrarlo en terrenos arenosos, tiene que ser de mayor longitud para que te dé éxito, tengas éxito. Y ya no tengas que estar preocupándote. El equipo va a tener que funcionar con el electrodo que lo ponga. Pero ya depende, estoy dando las recetas, ¿no? Los electrodos y placas deben estar bien limpios y exentos de óxido para posibilitar un buen contacto. Aquí es otra cosa importante que mucha gente se olvida. Número 1, hacer mantenimiento y prueba de los cables que utilizan los electrodos. Hagan siempre la prueba de aislamiento y continuidad. Porque con el tiempo lo has podido golpear, no te has dado cuenta, y se ha aislado. Tú estás viendo y te sale infinito, o sea, o qué sé, cualquier señal. O si no te sale algo. ¿Por qué? Porque basta que se hayan roto 3, 4 hilitos del cable, ya te está dando una señal rara. Y es más, si has malogrado el aislamiento, te va a ir también mal. Si por ahí el terreno es húmedo, que hay grasa, ahí se va la energía. Me dicen eso, los cocodrilos tienen que estar limpios. Los electrodos tienen que estar limpios para que haya buen contacto. Si ya no usas electrodos, usas placas, esas placas también tienen que ser de cobre y tienen que estar limpias. Porque también se usa placas. Durante la medida, debe registrarse datos que ayuden a una caracterización estacional. Claro, oye, ¿en qué época lo estás haciendo en el año? Verano, invierno. Acá en la costa es característico. Por ejemplo, ahora ya tenemos sol, ¿no es cierto? Pero hay zonas donde llueve, hay zonas donde hay neblina. Todo es cuestión de que midas las variables atmosféricas con las cuales estás haciéndolo. Humedad relativa y temperatura. O fecha de emisión, vamos a ser importante. Mira, ¿qué fecha de emisión? Todos los estudios tienen una fecha. Fecha última de lluvia acontecida, si ha habido. Periodo lluvioso o seco. Estos son criterios importantes para tú. Porque no te olvides que toda medición es una fotografía. ¿Ya? Y al ser una fotografía, te está dando pues, lo que ves, tal cual lo estás tomando. Pero hoy, de repente fue de tu cumpleaños, tomaste, estabas con terno, estabas que se iba arreglado. Pero acá, hoy, hemos tomado justo en época seca, pero no tenemos ningún dato de lluvia. Tienes que volver a hacerlo. Y si no tienes oportunidad de hacerlo, bueno, hay que más o menos estimar que el valor, cuando te diga seco, lo multiplicas un factor menos de 1 y tienes que más o menos reflejar o proyectar que es el que podría dar el de lluvia, ¿no? Que ya tienes los parámetros de humedad, sales, etcétera, ¿no? Ya tienes las curvas. Las mediciones deben realizarse preferentemente en un periodo seco. No se deben realizar mediciones en condiciones atmosféricas adversas. O sea, con lluvia tampoco te aconsejo. Tener en cuenta la posibilidad de que ocurran rayos, tampoco te aconsejo. Tiene que ser calzado y guantes aislados para realizar medidas, por supuesto que sí. Estás inyectando tensión y corriente.
Si bien es cierto pequeña, pero se va por tu cuerpo si usas todo el calzo, ¿no? No, todavía no. Emplazamiento y dirección de las medidas, hemos dicho que puedes hacerlo en las cuatro direcciones del este oeste, como hemos dicho. Ahí está más o menos una tablita que puedas usar para tu orientación, ¿no? Lectura 2, lectura 3, lectura 4. No te olvides que hay cuatro direcciones de preferencia que se van a utilizar. Y aquí estaría, pues, mira lo que estás haciendo acá. Estás haciendo una suma residual de promedio. Estás calculando las mediciones que has hecho entre 3, que son ro 1, ro 2, ro 3. Y vas a hacer seguramente una medición 4. Vas a tener que siempre estar al tanto de eso, ¿no? Procedimiento de la aplicación. Ya claro, lastimosamente no están en medida 2. No han hecho siquiera el laboratorio de medida 1. Y también se ve. Bueno, qué lástima. Pero bueno, ya ustedes tienen que buscar una empresa donde tengan que emplear estos métodos para fortalecer sus conocimientos teóricos. Estar mediante muestra del suelo. Esto es lo que le decía, que se lleva en el laboratorio no llevaban muestras. A ver, imagínate que, sobre todo, ¿quiénes los llevan? Los llevan los notas civiles, porque quieren hacer una cimentación y ligera. Quieren saber, porque al final lo van a tener que utilizar para algo. Entonces llevaban un metro de la muestra, un metro cúbico. Llevan su camioneta y todo, y pagaban el servicio. Y hemos tenido que hacerlo, lo que ellos dicen, y ya se iban con su resultado de la medición. Para aplicarlo, como le digo, en cualquier construcción, ellos le llevan el metro de muestras. Fuente de corriente, y de CTS para las muestras. Bueno, buenas tardes. Hola, hola. Ya, bueno, esto ha sido en la selva. Miren ustedes aquí, observen cómo se han hecho los hoyos, como les digo, cómo es el suelo de la selva, arcilloso. ¿Te das cuenta? Ese es el suelo donde se iba a ubicar la planta. Y para poder hacer más estudios, los civiles, en este caso los topógrafos, primero que van a explorar el terreno, nos guiamos de lo que ellos hacen, nos aprovechamos de las exploraciones que hacen para poder hacer la resistividad, porque ellos hacen este tipo de excavaciones. ¿Por qué? Porque para hacer una cimentación de una construcción, ellos tienen que, de alguna manera, conocer cómo están los estratos de agua. ¿Dónde encuentran? Por ejemplo, acá encontraron agua. A metro y medio y había agua. Entonces, inicialmente, el arquitecto dijo, bueno, la planta se puede lavar acá. Cuando fue el topógrafo a hacer sus poblaciones, descartaron totalmente el lugar ahí. Había una filtración de agua. Y se tuvo que cambiar, ¿no? Entonces, la resistividad es dirección este-oeste, por ejemplo, es un valor que está acá, este-oeste. Y si ustedes ven acá, miren, acá hay dos, y aquí lo que le decía, la profundidad del enterramiento de la varilla a 30 centímetros y a 60 centímetros. Le da, si ven, valores diferentes. Pero eso tiene mucho que ver con el H. El H tendría que calcularse. Mira, aquí está la curvita. A medida que vas, observen ustedes acá algo importante. Empezamos en 4, 6, 8, 10, 20 y 26. Mira cómo fue el comportamiento de este a oeste, oeste a este, ¿no? Este a este, pero la de 30 centímetros, la celeste, mira, encima de la de 60, por el enterramiento, solamente por el enterramiento. Pero si observamos, tiene la misma tendencia, ¿no? La magnitud es menor, pero la tendencia es la misma. De dirección sur-norte, igualito.
Miren cómo cambia. Estamos hablando simplemente de cambio de dirección, pero con el mismo punto de referencia. ¿Te das cuenta? Sur-norte, sur-norte igualito, de 60 centímetros. La de 60, aquí hubo una inflexión, miren. Aquí tenemos la de norte-sur, la de norte-sur. Y la de norte-sur, uniforme, las dos, superpuestas, ¿no? La de este-oeste, casi tendencia. Entonces tenemos, si ves, en las 4 direcciones solo hay una distorsión, es esta. Pero bueno, salió, pues así, la medición ha salido. No lo podemos cambiar. Ya después viene el tratamiento estadístico. También aquí ya. Este documento está en el aula, muchachos. Sé que, mejor, y si no está, a ver, déjenme ver, voy a verificar, ¿eh? Voy a verificar para que no me digan que no lo hubo, sí, está en la semana 3, muchachos. Mira, tienes una residencia específica, hace bucal para y tú lo ves. Los dos estudios para la selva está ahí. O sea, los dos documentos están en la semana 4. ¿Ya? O sea que para que ustedes entren como documento de consulta, ya está necesidad de terreno y temas afines, porque hay un estudio de necesidad específica y dentro de esa carpeta está el documento, los documentos. Está en la semana 3 acá. O sea, en la semana 3 está subido un directorio, que es la resistividad del terreno y temas afines. Dentro de eso entra y están los dos documentos que le digo que hemos trabajado como ejemplo. Porque estamos en la semana 4, ¿no? Yo profundicé en la semana 3, básicamente enfatizando en la resistencia de puesta a tierra, porque es importante eso, ¿no? Y ahora estoy enfatizando un poco, pero ahí vamos a quedar porque ustedes tienen ya los estudios de ejemplo que lo estoy dejando en el aula. Pues hay un video ahí, las 4. En la semana 3, por favor, en la semana 3. Estamos en la semana 4, ¿eh? En la semana 3 está subido en el aula acá, en la semana 3, el ciclo pasado. En la semana 4, ya la próxima, hasta la quinta, voy a tener que desarrollar el tema que es básicamente los transformadores de corriente. ¿Ya? Pero quisiera claro, si hay alguna pregunta hasta aquí, pues ya nos ganó la hora, no importa, podríamos resolverlo, o si no, comenzamos con las preguntas la próxima semana. Me gustaría que lean, por favor, lean aquí lo que estoy subiendo al aula, lo que está en el aula. Eso va a ser muy beneficioso para ustedes, para que despejen alguna duda, ¿de acuerdo? Bueno, muchachos, entonces, conmigo hasta pronto. Tengo clases de